Enrique Nieto es un arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y doctor en la Universidad de Alicante, donde actualmente también es un académico. Pero lo destacado creo que de Enrique es que ha logrado, a partir de su reflexión crítica en el ámbito académico y de su tesis doctoral, proponer un tema que hoy día de cierta manera ha generado un interés transversal y un interés también que ha cruzado las fronteras en España, como esta primera imagen que tenemos acá, que son dos libros que surgen de su reflexión. Uno, que es el Prescindiblemente Organizado, una agenda docente efectiva y disidente para el proyecto arquitectónico, recientemente publicado por LOM en Chile, y Emergencias de los Recursos Humanos, que sería, entiendo, lo que hoy día va a tratar también con su presentación. Sin más presentación, creo que vamos a conocerte con mayor profundidad a la medida que tú hagas tu presentación. Sí. Te dejo para que puedas comenzar. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es cierto, hablaba con Claudio esta mañana del desayuno, ¿no? La idea de sentirse como en casa, ¿no? Me preguntaba él en qué lugares me siento como en casa, y la verdad es que aquí, en Chile en general, pero sobre todo en Concepción, me siento muy bien, ¿no? Me siento en conexión por muchas razones, ¿no? Por una serie de cuestiones, pero me siento muy a gusto, así que nada, muy agradecido por darme a Jessica, al grupo y a la universidad por darme la oportunidad de compartir mi trabajo y de intentar abrir un debate. Que le decía también a Claudio que cada charla de estas, cada presentación que estoy haciendo, tengo que reescribir el PowerPoint, porque es como que las ideas que me van llegando me van permitiendo reorganizarme, ¿no? En especial la presentación que voy a hacer hoy, como me había dicho Jessica que iba a haber gente heterogénea, distintas titulaciones y distintas posiciones, pues he intentado volcarla más sobre la idea de universidad y no tanto sobre la idea de arquitectura, ¿no? para que pudiera ser más compartido, aunque obviamente va a resonar más en carreras como la nuestra, ¿no? Pero entonces, efectivamente, yo ahora estoy presentando estos dos libros que tenía un poco atrasados por la pandemia y que ahora con la finalización pues se han vuelto a abrir. Tengo un ejemplar de cada uno, entonces los voy a pasar para que lo puedan ir, digamos, compartiendo y abriendo. El primero de ellos es el libro de LOM, es el libro amarillo, que es un libro que en realidad recoge el trabajo de mi trabajo doctoral. Yo empecé a dar clase en la Universidad de Alicante en el año 98, nada más arrancó, y por lo tanto mi carrera docente va en paralelo a la carrera, a la vida de la propia titulación, ¿no? Y entonces mi tesis doctoral del 2012 recoge como toda esa primera época de formación y de reflexiones y de experiencias y vivencias mías en la universidad con la gente, ¿no? Entonces es un libro que está escrito en primera persona y que de alguna manera intenta como reformular todo lo vivido en una agenda hacia el futuro. En aquella tesis doctoral del 2012, que se publicará en 2022 en LOM, me acuerdo que en el tribunal no había ningún arquitecto ni arquitecta, era todo gente de otras ramas, y entre ellos había una antropóloga, que algunos a lo mejor conocen, que es Remedios Zafra, una antropóloga feminista, y me dijo una cosa que, como antropóloga, que estaba muy bien, que bueno, todo fantástico, bla, 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 como se suele decir, pero que echaba de menos la voz de los estudiantes, ¿no? O sea, como que yo escribía en primera persona de todo lo que había ocurrido en la escuela durante esos primeros 15 años, pero que no estaba la voz de los estudiantes, ¿no? Que ella, claro, es antropóloga, la etnografía, todas estas cosas, y efectivamente a mí me hizo sentido y me dejó una espinita ahí clavada, ¿no? Porque soy muy amigo de ella y me dejó grabado, me dejó, digamos, ese encargo por hacer. Entonces el libro que en realidad hoy presento, el de Emergencia de los Recursos Humanos, tiene que ver con esa cuestión de cómo dar voz a los y las estudiantes, ¿no? En realidad no está pensado así, pero estas coincidencias, cuando se publica y cuando veo los dos y cuando empiezo a hablar de los dos, me doy cuenta de que si en el primer libro el ejercicio era cómo hacerme yo presente, está escrito todo por mí, en el segundo libro yo he ido desapareciendo, o sea, yo no estoy en ningún sitio del libro, aunque es un proyecto de investigación que dura 3 años, de un proyecto de investigación que a mí se me da, y que monto un equipo de muchísima gente, ya se ve allí en la portada, hay muchísima gente que participa,
pero en realidad yo voy como desapareciendo. Al principio consisten en unos análisis críticos hechos por mí, pero luego, ahora contaré por qué, voy desapareciendo y yo no estoy en ningún lado, lo cual es como la cara A y la cara B de este tipo de cuestiones, ¿no? La primera cuestión un poco así relevante que quería como plantear es esta idea de acerca de la cuestión de poner al estudiante en el centro, ¿no? Porque el otro día, contando este libro en otro sitio, me decía, claro, lo que tú estás haciendo, lo que estáis haciendo es poner al estudiante en el centro, que es lo que queremos hacer todos, ¿no? Y a mí esta cuestión me dejó preocupado, porque yo decía, claro, en el momento en que todos queremos poner al estudiante en el centro, las universidades de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, es como que algo no funciona, porque estamos hablando de cosas diferentes, porque pasa como la ecología, como los feminismos, todo el mundo es ecologista, todo el mundo es feminista, entonces llega un momento en que las palabras se gastan, ¿no? Entonces me dejó pensando en qué significa esta cuestión de poner al estudiante en el centro, porque yo veo que mucha gente que dice que lo pone, en realidad no lo pone, ¿no? Al estudiante que normalmente se pone en el centro es un estudiante muy infantilizado, es un estudiante que cuando se cae se hace daño, pues le pones una tirita y le das una caricia en el pelo, como tu perrito, como tu hijito, pero en realidad es un estudiante que está desprovisto de su dimensión política, ¿no? Es decir, primero lo desactivo políticamente, como pasa también con las dictaduras, ¿no? El ciudadano es una especie de ser indefenso que yo le protejo patriarcalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente ese estudiante que todos y todas los académicos ponemos en el centro es un estudiante muy despolitizado por la propia institución, es un estudiante que ya no tiene capacidad, digamos, de transformar la realidad, es decir, es muy difícil encontrar universidades donde la acción del estudiante realmente transforme hacia arriba y en caso concreto lo que voy a hablar hoy, transforme los saberes que se dan en la universidad, con lo cual esta pregunta era como complicada. Y de ahí me surgía otra que yo creo que es una pregunta un poco impertinente, pero que también hay que hacerla, y es ¿por qué narices hay que poner al estudiante en el centro? Es decir, los sistemas educativos eficaces, heredados de la modernidad y el sistema colonial, ¿no? El ejército, la iglesia, etcétera, son sistemas cuya eficacia precisamente viene de que dejan al estudiante fuera, ¿no? Cuando uno entra al ejército, cuando uno entra a la iglesia, digamos que tu subjetividad desaparece en aras de una eficacia, ¿no? Y son súper eficaces, las educaciones militares o religiosas son muy eficaces, ¿no? Y esa eficacia viene precisamente de retirar la voz del individuo en favor de una colectividad donde las personas pasamos a ser niños, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que la pregunta de por qué poner al estudiante en el centro es una pregunta que también debemos hacernos, porque si no acaban siendo todo un poco como lugares comunes, ¿no? Hay el estudiante en el centro, no sé qué tal. Y yo creo que hay como dos cuestiones fundamentales que operan en el ámbito, especialmente de las humanidades y en el caso concreto de la arquitectura, y que nos pueden permitir explicar por qué puede ser importante poner al estudiante en el centro o escuchar la voz del estudiante. Una de ellas es que nuestras disciplinas, las disciplinas de las humanidades, son disciplinas que no están acabadas, ¿eh? Son disciplinas que están por hacerse. Y siempre consideramos que ese hacer se hace en otro sitio, ¿no? O sea, como que fuera, en la calle, en algún lugar, alguien hace la arquitectura o alguien hace otro tipo de los saberes, digamos, que podemos englobar dentro de las humanidades. Pero lo que somos muy poco conscientes es que precisamente en las escuelas de arquitectura es donde se produce y donde se enacta y donde se moviliza gran parte del futuro de la arquitectura. Es decir, en la universidad también pasan los concursos, pasan las revistas, los congresos, las conversaciones de bares, en los edificios, etcétera, etcétera, pero sobre todo es en las escuelas de arquitectura donde la arquitectura se está produciendo en su futuro. Es decir, cuando analizamos la historia de la arquitectura, gran parte de lo que la arquitectura ha sido arranca siempre en las escuelas. Estoy hablando de la arquitectura del siglo XX porque antes no había formación universitaria, etcétera, etcétera, ¿no? 19, 20. Es decir, que y en ese sentido la voz del estudiante es la que puede permitir de alguna manera que la ciudad, entendida como lo que está pasando en el presente, entre a poner en crisis lo que la universidad ya sabe de sí misma, ¿no? Es decir, que entender el carácter productivo de la universidad, no reproductivo, es decir, no es el lugar donde se reproducen los saberes que ya sabemos, canónicos, sino sobre todo es el lugar donde se están produciendo los saberes futuros. Es decir, en la medida que nosotros seamos capaces de escuchar y de dar cabida políticamente a los saberes que está incorporando el estudiante o la estudiante, podremos estar contribuyendo, digamos, a repolitizar la universidad en el sentido de considerarla un agente conformador de nuevas realidades. Y lo mismo pasa con la idea de profesor-estudiante. Yo creo que este es un binomio que aparece también en el siglo XIX que es muy conflictivo, porque el estudiante o el profesor o la profesora no son condiciones ontológicas, es decir, el estudiante es una situación temporal. En realidad el estudiante es una persona que cuando llega a la universidad con 18 años, lleva 18 años ejerciendo la ciudadanía, lleva 18 años ejerciendo su política ciudadana, viviendo la ciudad, viviendo las calles, tiene ya una sensibilidad de una manera de vivir el espacio y de vivir, digamos,
el territorio, de vivir cualquiera de la rama de las humanidades, que normalmente no es considerado. Es decir, en el origen de la Universidad de Investigación se arranca con el presupuesto de que los conocimientos de los estudiantes no son útiles y que el estudiante es una especie de recipiente vacío que hay que llenar. Esto está en el fundamento de la universidad y para eso están los mayores, ¿no? Hay una infantilización, etc. Entonces, por lo tanto, estos dos motivos, estas dos razones, me parece que son las que escribía, son las que son importantes reflexionar. Es decir, el carácter fundante que tiene la universidad es el que nos puede permitir, o por lo menos a mí, en el libro que voy a presentar o en el trabajo que estamos haciendo, nos puede permitir responder a la pregunta de por qué habría que poner al estudiante en el centro. Es decir, no es una cuestión de humanidad, ni es una cuestión de derechos humanos, sino que es una cuestión de entender la dimensión política de la universidad. La propuesta sería entonces que poner al estudiante al centro debería servir para activar estos movimientos, ¿no? Movimientos o trayectorias, estos procesos de cambio de profesores, estudiantes, universidad y la arquitectura. Es decir, estos cuatro pares son cuatro pares que no están estabilizados, que no son fijos, que se están moviendo, y somos nosotros los que los hacemos mover en una u otra dirección, no son entidades fijas. Claro, aquí aparece la pregunta y es si conviene a la universidad poner al estudiante al centro y qué arriesga la universidad. A mí cuando decimos, nosotros ponemos al estudiante al centro, y digo, ¿y en qué te estás arriesgando? Dice, no me arriesgo en nada, yo lo pongo en el centro, pero a mí no me arriesgo, entonces no creo que lo estés poniendo en el centro. Bueno, estas cosas yo no las digo de cara afuera, sino las digo de cara adentro. Es decir, son preguntas que nos hago yo, que nos hacemos nosotros mismos en nuestra propia docencia. Y esto también quiero aclararlo, lo que voy a contar, lo estoy contando, es como una experiencia personal y de mi grupo, y tiene que ver con las conversaciones que nosotros tenemos, y no tiene más validez que esa, no hay ningún modelo, luego lo diré, etc. Y aparece esta cuestión de abajo, ¿no? Si no hay riesgo, el estudiante que aparece en el centro está infantilizado, seguirá siendo un ser que de alguna manera no nos afecta a los mayores, no afecta a la institución y tampoco afecta a la disciplina, y por lo tanto se le ha privado de su dimensión política. Resolver esta cuestión es difícil, porque tú dices, bueno, yo quiero politizar al estudiante, y no estoy hablando de los activismos, etc., estoy hablando de otro tipo de politización. Pero la cuestión es cómo se hace, ¿no? Yo creo que esta es la cuestión importante, porque uno quiere hacer cosas, pero uno pues, tampoco tiene herramientas o uno se las tiene que inventar. Entonces, lo que voy a contar hoy, o lo que estoy contando, es precisamente un ensayo, es decir, un ensayo sobre cómo poner al estudiante en el centro, pero que es un ensayo muy concreto que nosotros hemos hecho en un momento determinado, y no es exactamente que hayamos hecho, sino que el libro construye la narrativa de lo que hemos hecho, una de las narrativas posibles, es decir, que mientras lo estábamos haciendo no éramos conscientes de esto. En realidad todo esto lo bonito de hacer estas cosas, de hacer libros, de escribir, es que te permite pensar lo que has hecho e incorporarlo en una narrativa. De repente dices, yo he estado haciendo esto, ¿no? Pero cuando uno lo hace, en realidad, y tampoco es que yo he estado haciendo esto, sino que me interesa leerlo como que yo lo he estado haciendo, porque eso es lo que me puede permitir pensarlo a futuro, ¿no? Es decir, esto puede parecer un poco lioso, pero creo que se entiende, ¿no? O sea, como uno hace las cosas y de repente dice, voy a leerlo como si fuera de esta manera, porque eso me puede ayudar a seguir adelante y hacerlo ya de manera más consciente y más efectiva. ¿De acuerdo? Y de manera concreta, pues pertenece a una experiencia que hemos hecho en Alicante, que estamos haciendo y que le estamos dando continuidad. La primera cuestión, la primera no, pero bueno, poner uno, pero digamos que ya entrando propiamente en el libro, lo que es muy importante, y fue lo primero que nos dimos cuenta cuando hicimos esta investigación, es que no es una investigación que se mete en un libro, es decir, no es que tú llames a un diseñador gráfico o diseñadora para que te meta una investigación que has hecho fuera del libro, en el libro, como si el libro fuera un formato neutro y también pacificado, sino que era entender, tuvimos la suerte de trabajar con un diseñador gráfico fantástico, entender que la propia investigación era hacer el libro. Es decir, que el libro es una investigación, porque nosotros no sabíamos cómo hacer esta investigación, no somos etnógrafos, no somos antropólogas, no tenemos determinadas habilidades, pero sí sabemos pensar en términos de libro, y con la ayuda de este diseñador, es un libro hecho, digamos, al 50%, él empatizó muchísimo con nuestro proyecto y entendimos que el libro era la propia investigación, ¿eh? O sea, que la investigación no se hace fuera y luego se mete en el libro, sino que el libro es un libro que hemos tardado 3 años en hacer, y las conversaciones, digamos, con el diseñador gráfico era si lo que queríamos contar se contaba y cómo contar lo que queríamos contar, y en esa conversación con él íbamos clarificando también lo que queríamos contar, que al principio tampoco lo teníamos claro. La segunda cuestión
es que es un libro que intenta dar forma al paso de lo que nosotros llamamos, en España el proyecto de título se llama Proyecto Fin de Carrera. Es un documento, el proyecto Fin de Carrera, que arranca en los años 70, en el caso de España, en un momento donde los y las ingenieras quieren usurpar, lo digo entre comillas así maliciosamente, las atribuciones profesionales del arquitecto. Entonces las escuelas de arquitectura dicen, no, somos nosotros los únicos que somos capaces de hacer edificios, vosotros no sabéis hacer edificios. En esa disputa las escuelas dicen, pues vamos a hacer un documento final que sancione y que recoja todo el conocimiento que se ha dado durante la carrera, vamos a hacer un documento gigantesco que nos aleje de cualquier posibilidad de que un ingeniero o ingeniera haga eso. Y entonces aparece el proyecto Fin de Carrera, ¿no? La escuela, sobre todo de Madrid, como ese documento inabordable, inalcanzable, que demuestra lo superiores que somos nosotros con respecto a los ingenieros. Es decir, que de alguna manera es un documento, el proyecto de título, que arranca con una dimensión autoritaria y patriarcal bastante compleja, ¿no? Yo no sé aquí en Chile, pero en España no es un documento que hasta hace muy poco tenía solo 3 créditos, es decir, es un documento que no encaja bien en los planes de estudio, porque esa voluntad sancionadora pues no encaja bien con las distribuciones de las mallas curriculares, etc. Nosotros, cuando nos enfrentamos a principios del 2000 a cómo hacer esta experiencia docente, cómo diseñarla, lo que sí entendíamos es que desde las universidades podemos repensar las cosas. Es decir, nosotros tenemos una herencia, el proyecto de título es algo que hacemos, pero en el momento en que lo tuvimos que hacer, quisimos pensar que se hacía por primera vez y que podíamos darle otro sexo. Y entonces entendimos que más que proyecto fin de carrera, con toda esa carga, como decía, patriarcal, preferíamos llamarlo proyecto inicio de carrera. Es decir, entender que era el último momento en que él y la estudiante podían sentirse como en casa y tener un entorno de acompañamiento y de protección para que pensaran su futuro. Entonces, el proyecto de título en Alicante arrancó como un momento donde el estudiante examina su pasado y se proyecta hacia el futuro. Y dice, yo quiero trabajar con Rencuras, yo quiero dedicarme al trabajo social, yo quiero dedicarme a hacer no sé qué. Entonces, explicita, digamos, lo que quiere hacer, y nosotros, y el proyecto, ayuda a movilizar esas pasiones, esos intereses, esos deseos y a darle forma. Con lo cual, son como ensayos de lo que ese estudiante puede ser. Esto desde el principio pues tuvo muchos adeptos, pero también tuvo muchas críticas, porque salían proyectos muy extraños, que no son proyectos, sino que son cosas que de alguna manera nuestros contrincantes decían, esta persona no está capacitada para ser arquitecto o arquitecto. Entonces el libro también nos servía para examinar, en ese dar voz al estudiante, era una voz que era una voz biográfica, es decir, lo que el libro incorpora son la biografía del estudiante desde antes de empezar el título hasta los años posteriores. Es decir, el libro examina, a través de unas entrevistas, el recuerdo que tienen los estudiantes de cómo fue aquello y cómo la escuela sirvió o no sirvió para, de alguna manera, construir ese futuro. Voy a contar solamente un par de proyectos, digamos, para que entendáis o para que entiendan, digamos, de qué estoy hablando con todo esto. El libro recoge 8 historias de vida, 8 ensayos, 8 ejercicios de personas que han perdurado en la memoria de la escuela. Es decir, son 8 proyectos que de alguna manera nos pusieron a nosotros contra las cuerdas, que nos pusieron a prueba en el sentido de decir, aquí están pasando cosas que me exceden, que yo no soy capaz de interpretar, ¿no? Voy a contar un par de casos. Este es un estudiante que nos llega y nos dice que en esta idea de proyecto inicio de carrera, que él es una persona que tiene una cierta neurodiversidad y que está harto de nosotros y que lo que quiere es irse al norte de España. Nosotros estamos invertidos en el norte, donde hace frío, donde hay vacas y eso, y que se quiere ir al norte a un pueblo a no hacer nada. Claro, para nosotros, académicos, proyecto ilustrado, etcétera, etcétera, esta persona era un idiota. Ahí lo pone en pequeñito, y ahora explicaré este concepto de el idiota. Es alguien que te cuestiona de a capo, que no está dispuesto a colaborar. También es cierto que es alguien que venía con muy buenas calificaciones, de ahí la confianza, ¿no? Es decir, es alguien que viene armado, pero que te está poniendo a prueba, ¿no? Alguien que dice que no quiere colaborar contigo y de manera particular que quiere tener esta experiencia en el norte y que ya veremos, ¿no? Y que básicamente al final lo que hace es hacer una vaca, ¿no? Dice, yo voy al norte, en el norte hay vacas, yo hago una vaca. Claro, como digo, esto nos pone a prueba, ¿no? Por eso decía en la primera diapositiva esta cosa de qué arriesgas tú poniendo al estudiante en el centro, porque tú puedes hacer un experimento, pero cuando llega un idiota que te dice que quiere hacer una vaca, pues lo suyo es decirle, mira, majete, vamos a rebobinar y vamos a hacer otra cosa, ¿no?
Entonces la cuestión, digamos, sería, o el ensayo sería, cómo poner a este idiota en el centro y cómo trabajar con él y entender esa relación común. Porque claro, lo que enseguida nos damos cuenta es que si para mí como profesor este estudiante es un idiota, para él yo soy otro idiota. Es decir, entender que hay algo, y repito mucho la palabra idiota porque ahora veréis por qué, ¿vale? Entonces este chico se va al norte, lo cuenta en la entrevista y empieza como a establecer relaciones con la gente de ese pueblo. Empieza a conocer los oficios, empieza a aprender a trabajar la madera, empieza a pedir maderas. Él no tiene dinero, no tiene recursos, él se va al norte porque es la casa de sus abuelos que se han muerto y tiene la casita ahí y él puede dormir allí. Y empieza a aprender los oficios del pueblo, empieza como a recoger maderas de los basurales, empieza como a organizarlas materialmente y empieza a darse cuenta de que la conversación política relevante del pueblo son las vacas. Es decir, la vaca, que para mí en Alicante no significa nada porque no hay vacas, pues en realidad es como una entidad política dentro del pueblo, la entidad que organiza los sistemas de poder. El que tiene vacas tiene poder, el que no tiene vacas no tiene poder, las enfermedades de las vacas, los subsidios de las vacas, es decir, como que toda la realidad política del pueblo pasa por la vaca y él empieza como a pensar que por qué él como arquitecto no puede hacer una vaca. Tiene que hacer un edificio si en ese pueblo los edificios no los hacen los arquitectos y la política, lo importante, pasa por las vacas, ¿no? Y de ahí va surgiendo esta idea, va haciendo estos experimentos, empieza a reconocer la necesidad de registrar, es un proyecto del 2007, la necesidad de registrar todas las experiencias, empieza a darse cuenta de que el proceso de repolitización de sus herramientas, porque dice, yo mis herramientas de arquitecto en este pueblo son políticamente inactivas, aquí nadie dibuja, yo no voy a dibujar, entonces yo para qué he aprendido a dibujar, yo no puedo ser arquitecto en este pueblo, y empieza a entender que el registro de esa experiencia es lo que puede permitirle generar una narrativa en torno a estas cuestiones. Finalmente, pues él hace esa vaca y él va viniendo una vez al mes, viene a Alicante, nos cuenta el proyecto y nosotros vamos como intentando entender qué hay detrás de este idiota, qué tipo de conocimientos está poniendo encima de la mesa que nosotros como académicos no podemos entender. Yo no puedo entender todo esto. De hecho, yo acabo de entenderlo ahora con esta entrevista, ¿no? Claro, lo que yo he descubierto en esta entrevista, y no había descubierto antes, es que él en ese momento estaba muy obsesionado por Levi Strauss y la diferencia que Levi Strauss hace entre el bricoler y el ingeniero. El ingeniero, como es experto, que sabe lo que va a ocurrir y que genera una cosa que es el proyecto que antecede a lo que sucede. El bricoler, que para Levi Strauss es más relevante, es aquel que va experimentando, es aquel que lanza una piedra lejos, no sabe llegar a ella, pero que en esa experimentación con la materia, con las redes políticas, etc., va llegando a su conclusión. Pero lo que es interesante es que cuando esta persona está haciendo el proyecto, no me habla de Levi Strauss, porque las escuelas solo se habla de referentes arquitectónicos. Y todas estas referencias intelectuales, y esto lo digo porque luego va a aparecer, en realidad son las que están conformando la subjetividad del estudiante. Es decir, lo que descubres es que en estos casos el estudiante no se siente interpelado por Le Corbusier, sino que se siente interpelado, en este caso, por Levi Strauss. Y entonces él, en la entrevista que le hacemos, va contando toda esta relación con Levi Strauss y va entendiendo, digamos, va repolitizándose y entendiendo que su verdadera dimensión creativa no tiene que ver con la arquitectura, sino que tiene que ver con los procesos materiales y con los procesos de aprendizaje vinculados a los procesos materiales, ¿no? Y esto le sirve a él. Claro, dices, una persona que hace una vaca es un idiota, pues es un inútil, ¿no? Básicamente no va a encontrar trabajo. Bueno, pues esta persona luego trabajó con Enrique Vigeli, que es un arquitecto muy prestigioso español, que él dirigió esta obra, la Villa Nur, una obra muy polémica en su momento, muy importante, pero donde precisamente este arquitecto le coge en su estudio porque necesita gente que trabaje desde esta óptica del bricoler, es decir, esta óptica de la experimentación. Esta casa, todos los materiales y todos los sistemas constructivos son nuevos. Él es un arquitecto que trabaja diciendo, quiero trabajar con vidrio, en este caso llama un artista, que es una artista suiza muy importante, donde que nunca ha trabajado con 3 dimensiones, con vidrios en 3 ejes de curvatura, etcétera, etcétera, y que la obra se va haciendo en ese estar en la obra y en ese trabajar, de la misma manera que él había trabajado en el pueblo con la vaca. Es decir, que de repente descubres que en realidad los procesos materiales que él había puesto en marcha son procesos materiales que se usan en el ámbito de lo profesional, pero que sin embargo no son reconocidos por la academia. Es decir, en la academia no trabajamos así. En la academia trabajamos haciendo proyectos, haciendo planos que luego una empresa constructora los hace, etcétera, etcétera. Y esto es lo que a nosotros nos parece, en el libro intentamos como elegir 8 experiencias en las que este tipo de cosas suceden, en las que experiencias que sí tienen reconocimiento en el ámbito de lo profesional no son reconocidas en el ámbito de lo académico, porque la academia es
homogeneiza y regulariza y necesita experiencias generalistas, este tipo de cosas, pero luego, sin embargo, veíamos que estas cosas funcionaban. También es importante señalar que del libro, que ahora lo contaré, que el libro no, aunque estoy contando un proyecto, el libro no contiene proyectos. El libro son unas entrevistas donde el autor o la autora, cuando va hablando de dibujos que fueron significativos, aparecen estos subrayados ahí y entonces aparece la imagen, con lo cual las imágenes no tienen un orden lineal, los proyectos no están contados desde el principio, sino que solamente aquellas cosas que el ex estudiante reconoce como relevantes son las cosas que van apareciendo en el proyecto. Y también, como estaba contando, aparece su trabajo posterior, es decir, aparece cómo esa semilla que se plantó en el proyecto de título luego ha tenido continuidad en sus otros proyectos. Con lo cual el libro lo que hace es examinar esa utilidad del proyecto de inicio de carrera y ver en qué medida esto puede funcionar o puede no funcionar, porque en algunos casos funciona, en otros casos obviamente no funciona. Bueno, esto era un ejemplo. También el libro, el ejercicio que se propone en la investigación es ensanchar el nosotros al que nos referimos cuando hablamos de la universidad. Un nosotros que ya no se refiere, es decir, cuando nosotros hablamos de universidades, de mallas y tal, hablamos de profesores, estudiantes, profesores o profesores, estudiantes, la disciplina, ¿no? Profesores, disciplina, estudiantes, profesores, disciplina, estudiantes. Como si la realidad de lo que ocurre en la escuela se limitara a esas tres cuestiones. Nosotros tenemos la intuición de que en realidad, como pasa en el caso de este chico, su realidad atraviesa Levi-Strauss, no atraviesa esta relación profesor-estudiante-disciplina. Cuando tú entrevistas a un estudiante 10 años después, él no usa la palabra profesor, no usa la palabra disciplina, ni usa la palabra estudiante. Es decir, que son palabras que pesan mucho en la universidad, pero que en realidad en la formación de las personas tienen muy poco peso. O sea, no son palabras que uno use después, son palabras que solo tienen validez en el ámbito de la disciplina. Este chico habla de Enrique, habla de Pencho, habla de profesores concretos, de personas que le acompañaron, habla de referencias. Una de las cosas que ha salido del libro es que cuando tú te pones a entrevistar a todos estos ex estudiantes, prácticamente no aparecen referencias arquitectónicas. Son todas referencias del ámbito del feminismo, del ámbito de la política, del ámbito, es decir, y esto nos da que pensar. O sea, Le Corbusier hoy en día no reconfigura ninguna subjetividad. Esto nos duele mucho a los profesores, pero es bastante real, ¿no? Hay que conocerlo, etcétera, etcétera, pero no son relevantes, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que sale de la investigación, ¿no? Entonces, una de las cosas que emerge en este intentar, que eso sí el libro lo intenta, ensanchar en nosotros, el libro es un libro muy heterogéneo que contiene muchas referencias, intenta ensanchar lo que nosotros conocemos como nosotros, ¿no? Como nosotros dentro de la universidad y en este caso las escuelas de arquitectura. Y la primera cuestión sería como el mundo de la cultura contemporánea. Por eso, cada una de estas entrevistas va acompañada luego de ejercicios de la cultura contemporánea, escritoras, sale Úrsula K. Le Guin, que es esta escritora de ciencia ficción, Fátima Mernissi, que es una socióloga, una antropóloga marroquí feminista, o experiencias arquitectónicas que nosotros encontramos que tienen sintonía con esas metodologías o con esas aproximaciones de este idioma, ¿no? En este caso aparece el Solstil, que es una obra maravillosa de un equipo de arquitectos catalanes, que, bueno, me voy a contar porque sería muy largo, pero aparecen porque digamos que estos arquitectos, que son también muy prestigiosos y tienen también mucha deriva profesional, pues utilizan también estas metodologías de aprendizaje, digamos, deseficaz o ineficaz, ¿no? Por ejemplo, esta gente se puso a construir una ostra en el salón de su casa gigante, una ostra que no le encarga a nadie, que no tiene presupuesto, que no sirve para nada, pero simplemente les permite experimentar con Polispán, con una serie de materiales que ellos quieren experimentar, ¿no? También es importante que el libro, todo lo que contiene son materiales inéditos, algunas obras son muy conocidas, pero nosotros intentamos pedirle a las autoras y autores que nos dieran material material que nos haya publicado sobre el libro, y en este caso pues aparecen estos dibujos. Al final, digamos que intentamos también entender la cultura contemporánea como una multiplicidad de formatos, y cada uno de los capítulos contiene como cosas que han sido relevantes para la historia de Alicante, experiencias de la cultura contemporánea, pero diferentes, desde una crítica de Andrés Jaque a uno de los proyectos, hasta obras de arquitectura, intervenciones de los estudiantes o instalaciones artísticas, o los textos de K. Le Guin y de Fátima Mernissi, o de Erin Manning, que es también una filósofa artista canadiense, etc., ¿no? Pero ese nosotros, que decía, ese intento de entender cuáles son las cosas relevantes que pasan en esa relación profesor-estudiante-arquitectura, y que es un nosotros mucho más amplio, mucho más ancho, también tiene que ver con cómo caracterizamos nosotros estas presencias, los profesores y también los estudiantes. Es decir, los estudiantes se vinculan a estos Levi-Strauss, pero nosotros, cuando hablábamos de estas presencias intempestivas, de estos profesores, de estos alumnos
que nos tocan la fibra sensible y que de alguna manera porque estos proyectos son proyectos que no nos dejan dormir. Es decir, esta vaca, pues en su momento, y seguimos hablando de ella, ¿no? Esta vaca, y son proyectos que nos ponen incómodos, ¿no? Y que genera adhesiones o genera rechazos, y en ese sentido es por lo que son importantes, ¿no? Y los 8 proyectos que aparecen aquí son proyectos que podrían haber aparecido otros muchos al abrir las tablas, pero son proyectos que suscitan debate, y en ese sentido no es que sean proyectos buenos, sino que son proyectos que nos mueven el piso, que se dice aquí, ¿no? Y también en ese nosotros aparece lo que Deleuze llama los personajes conceptuales, ¿no? Que es cómo nosotros caracterizamos a estas cuestiones, y en esa caracterización cómo repolitizar y cómo otorgarles dignidad. Por ejemplo, el idiota, este imbécil, este alumno idiota, en realidad nosotros necesitamos considerarlo un par, ¿no? Y encontrábamos en ciertas descripciones de la modernidad de determinados pensadores y pensadoras que teníamos una gran ayuda, ¿no? Por ejemplo, el idiota es una persona que ha sido descrita en términos, digamos, afirmativos por gente como Dostoyevsky, como Deleuze y como Isabel Stengers, ¿no? Que define como un personaje central, digamos, en la evolución, digamos, de la cultura y del pensamiento, el idiota como alguien que te hace suspender el juicio y parar cualquier intento de negociación. Y en estos personajes conceptuales, que al principio eran conceptos, eran estáticos, eran conceptos, encontramos que el personaje, en esa encarnación, en ese ser alguien que evoluciona y que tiene una deriva, encontrábamos que había una sintonía que nos permitía pensar a estos estudiantes desde una dignidad nueva, ¿no? Ya no es el idiota como un insulto, sino que es el idiota como un personaje filosófico necesario, importante, en las instituciones y en los mundos para entender lo que está pasando. Stengers, por ejemplo, habla que para entender el cambio climático es fundamental la figura del idiota, ¿no? Y eso nos servía a nosotros, como digo, para pensar, es decir, que ese nosotros se iba como ampliando y el libro va reconociendo como estas cuestiones. Entonces, cada capítulo se abre con uno de estos personajes, y hace una descripción intelectual de la importancia de estos personajes, ¿no? Entonces ahora lo veremos todos, que son está el ignorante de Rancière, la bestia, ¿no? Conocéis el origen de la bestia, la solterona, el desviado, la trans, el cyborg o la cyborg, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, personajes, las brujas, que han sido menospreciados por la modernidad, en pos del relato del hombre vitruviano, del hombre blanco, egocéntrico, etcétera, etcétera, pero que hay relatos que nos permiten entender la importancia de estos personajes. Entonces, nosotros cuando estábamos haciendo el libro, por un lado teníamos una tabla de antiguos alumnos que teníamos y alumnas en la memoria, esta tabla de personajes conceptuales y esta tabla de asuntos de la cultura contemporánea que a nosotros nos interesaban, y entonces empezamos a buscar, digamos, estos acuerdos y a trabajar con ellos, ¿no? Que es el resultado final del libro. El libro también es importante decir que no contiene proyectos, sino que contiene historias de vida en las que la subjetividad de los estudiantes y las estudiantes se moviliza en torno a las prácticas, ¿no? Que solo parcialmente podemos llamar arquitectónicas. Esto para nosotros es muy importante, era reconocer aquellos proyectos cuya relevancia no viene de su relación con la arquitectura, sino capacidad para ensanchar, digamos, el ámbito de asuntos que tocan más allá de la arquitectura, ¿no? Es decir, que solo parcialmente podemos llamar arquitectónica. Es decir, frente a la idea moderna de ir reduciendo la arquitectura al final una planta, un corte y un alzado, nos interesaban aquellos proyectos que no era posible contar solo a través de una planta, un corte o un alzado, sino aquellos proyectos que tocaba, por ejemplo, su capacidad, en el caso de la vaca, de enrolar a los ciudadanos del pueblo, ¿no? Por ejemplo, nos decían, ¿por qué este proyecto es bueno? Y yo decía, pues porque es una persona que llega a un pueblo y es capaz de movilizar al pueblo, es capaz de contar su relato de vida y de ganar adeptos y de conseguir que la gente le enseñe, que la gente le dé cosas, que el alcalde le dé un terreno. Es decir, toda esta capacidad de movilizar a nosotros nos parecía muy relevante. Y cada uno de estos 8 proyectos iba encontrando muchas dificultades como para ser acotados, digamos, como ser reducidos, y necesitaba mucho campo, mucho territorio, ¿no? En ese sentido, claro, yo ahí entre paréntesis lo he puesto, la arquitectura para mí es cada vez más un ejercicio de ciudadanía política que se consigue a través de unas herramientas que son las de la arquitectura, pero si fuera una abogada pues serían las del derecho, un médico las de la medicina. Es decir, como que uno tiene como una prótesis que es una prótesis intelectual, que son las herramientas que la sociedad nos da y nos autoriza a usar. Es decir, la sociedad nos autoriza a ser médicos o médicas, nos autoriza a ser arquitectos o arquitectas, y eso es, digamos, una herramienta política que podemos o no podemos usar. O sea, la cuestión sería para nosotros y nosotras que la importancia de la escuela tiene que ver con entender esa dimensión política de nuestras capacidades y nuestras habilidades, que son un privilegio, porque estar en la universidad es un privilegio.
Voy a contar otro proyecto, no solo voy a contar 2 de los 8 porque si no se alargaría muchísimo, y es el proyecto de María Gómez Favalli. Este es el proyecto de una chica que yo la había tenido de alumna, una alumna brillante, atormentada por una serie de cuestiones personales, pero que en un momento dado se va de la escuela. Se va de la escuela porque cuando llega el proyecto de título se encuentra un profesor, una cierta deriva patriarcal, y ella pues dice que los aprendizajes de la escuela no le han servido porque ella quiere ser arquitecta y la escuela solo te enseña a ser arquitecto, y que ella no quiere ser arquitecto, sino que quiere ser arquitecta. Entonces pues se va de la escuela. Y entonces en ese irse de la escuela son proyectos, también hay que decir, de la primera época de Alicante. A mí me decían, ¿por qué no has puesto proyectos de ahora que son más fuertes, son mejores en el sentido, son más contemporáneos? Y digo, es que me interesa ver los proyectos iniciales, ¿no? Los proyectos de cuando empezábamos a hablar de feminismo, proyectos de cuando empezábamos a hablar de ecología, etcétera, etcétera. Entonces esta chica, pues, eso. Dice, pero ¿cómo que no te hemos enseñado a ser arquitecta? Dice, no, me habéis enseñado a ser arquitecto. Y se va. Y entonces se va a un oasis que está en la frontera entre, se mete en una ONG y ella quiere olvidarse de la arquitectura, no les sirve, quiere hacer borrón y cuenta nueva y empezar una nueva vida. Dice, bueno, pues esto, borrón. Y se mete en una ONG y se va a un oasis que está en la frontera entre Argelia y Marruecos, y que es donde comienza el Sáhara, ¿no? Y entonces en ese oasis descubre muchas cosas. Por ejemplo, descubre que ella, para hablar con las mujeres, tiene que hablar primero con los hombres. En ese oasis, para poder tú hablar con las mujeres, aunque seas mujer, tienes que pedir permiso a los hombres, y después, si ellos te autorizan, y si le cuentas al hombre que vas a hablar, entonces hablas con las mujeres, y empieza a descubrir toda esta serie de cosas que enactan, digamos, unos patriarcados mucho más extremos de los que ya venía. Ya tenía esta idea del patriarcado, pero en realidad estamos tan metidos en él que nosotros no lo vemos en nuestra cultura, pero en otras culturas siempre es como más fácil de ver. Ella, a través de las lecturas de Villasante, que es un sociólogo que trabaja mucho con una serie de cuestiones, no quiero alargarme, ella empieza, digamos, a entender, digamos, que este enclaustramiento de la mujer en el oasis va mucho más allá, porque en este oasis una de las cosas que sucede es que toda la política del oasis, la política masculina del oasis, está volcada en defenderse del Sáhara. Es decir, el desierto, en el caso del Sáhara, tiende a avanzar y tiende a tragarse el oasis, y toda la vida política del oasis tiene que ver con construir, con diseñar y construir parapetos y situaciones que permitan que el oasis no te trague, con lo cual ellos, año tras año, van como reconfigurando esto. Pero sorprendentemente esta conversación importante es solo conversación de hombres. Ella ve estas cosas, ¿no? Los hombres, la mujer en la cocina con los textiles, el hombre fuera en las cosas importantes, etcétera, etcétera. Y a través de, digamos, de su estar ahí, bueno, ella está allí, tiene esa experiencia en el oasis y se vuelve a España. Esto no es un proyecto, es decir, ella tiene esta experiencia después de haber dejado la escuela. Lo que pasa es que tiene unas herramientas que son arquitectónicas o que son de registro y que son sociológicas. Ella va haciendo fotos, va haciendo dibujos, va haciendo entrevistas a estas mujeres, pero no sabe para qué, simplemente que quiere tener aquel proceso documental. Cuando vuelve a España ya han cambiado las condiciones, ya no está este profesor, estamos otros profesores, y entonces la rescatamos, hablamos con ella, tú tienes que volver a la escuela, tienes que no sé qué, el proyecto de inicio de carrera, tráetelo así, vamos a ver qué podemos hacer del oasis, y entonces empezamos a establecer un plan por el cual ella quiere usar el proyecto para redefinir lo que puede significar ser arquitecta, ¿no? Dice, bueno, yo lo quiero ser arquitecta, si vosotros me dejáis ser arquitecta, yo puedo intentar ser arquitecta. Y entonces su proyecto, por eso se llama la trans, el término en este caso lo elige ella, ahora veréis por qué. Ella lo que acaba haciendo, por ir muy rápido, la entrevista va contando toda esta experiencia suya de dejar la escuela, de intentar ser arquitecta, de ir al oasis, qué pasa cuando hablas con los hombres, todo esto lo va contando allí, la experiencia con Villasante, y finalmente lo que hace es como diseñar unos artefactos que desde una posición ilustrada pueden permitir mejor protegerse del oasis, pero lo hace desde las tecnologías materiales de la mujer, que son los bordados, las cañas y este tipo de pequeñas, lo que podríamos llamar aquí artesanías o artes menores, que en realidad están como confinadas en el ámbito doméstico, pero ella dice, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué dicen los hombres si yo construyo unos aparatos mejores, pero hechos por las manos y por los conocimientos acumulados por las mujeres. Y entonces hace estos dispositivos que luego presenta el oasis, para gran perplejidad obviamente de la gente, porque los ven interesantes, pero hay algo ahí que les descoloca, ¿no? Voy a contar mucho esta parte. Lo que es importante es que ella descubre, o se identifica con una cierta manera de ser arquitecta, que le permite a ella luego entrar en el ámbito de la bioconstrucción. Estas son unas escuelas que ella ha hecho ahora en una ONG en Siria, en la guerra de Siria. Ella, en esta ONG fue allí y empezó a entrar en contacto con la bioconstrucción porque entiende
que la bioconstrucción es un tipo de disciplina que todavía no ha estado, digamos, absorbida ni por las escuelas ni por la disciplina patriarcal de la arquitectura, sino que es algo que todavía está como en un modo de llegar a ser, ¿no? Y entonces se encuentra que ella allí pues, puede ser arquitecta, ¿no? Donde de repente estos paneles están hechos con lanas de las ovejas y donde de repente hay una relación con los tejidos sociales, etc. Ella cuando llega aquí se va al oeste de España, que es un lugar muy montañoso, muy abandonado por la centralidad de Madrid, y monta una empresa que se llama Multihabitar, donde abordan el diseño material como un trabajo de cosido social. Entonces lo que hacen es que cuando les llaman, llegan a un pueblo, alguien necesita un garaje, necesita una piecita para vivir, y entonces ven que gente de la población no tiene trabajo, tiene difíciles condiciones de integración, pero tiene habilidades, estudian sus habilidades y de alguna manera utilizan el diseño y la construcción como una manera de coser socialmente, de recoser o de reinstalar otra vez a esos ciudadanos y ciudadanas en el pueblo, ¿no? Y esto ya son trabajos suyos profesionales vinculados entre esto de Multihabitar, la reconstrucción, etcétera, etcétera, que es donde se mueve ella ahora mismo. Es decir, que en este caso, como digo, esta es la hipótesis, digamos, que ella plantea en la entrevista, la experiencia con el Oasis y la experiencia de haber entendido el proyecto de título como un laboratorio donde ensayar una determinada manera de ser arquitecta, pues le permite a ella encontrar un futuro profesional alejado obviamente de las revistas y de los focos, pero cada uno de los 8 proyectos también hemos intentado que recoja como trayectorias profesionales muy diferentes, desde el primer caso, que es un arquitecto exitoso, hasta esta chica que es exitosa de otra manera, hasta gente que es arquitecta municipal, o en fin, distintos casos, ¿no? En este caso, el ejercicio de encontrar, digamos, fenómenos de la cultura contemporánea que pudieran acercarse o vincularse a lo que ella está proponiendo, seleccionamos el texto este tan bonito de Úrsula K. Le Guin, donde dice, a ver si lo veo bien, no sé si lo conocen, pero si no se lo recomiendo. Úrsula K. Le Guin es como la gran escritora de ciencia ficción del siglo XX-XXI, y ella empieza ese texto diciendo: soy un hombre. Pensarán que he cometido un error de género sin querer, o quizá, bueno, no puedo leerlo bien, pero dice básicamente, dice, a pesar de que tengo 2 o 3 sujetadores y he estado embarazada 5 veces, soy un hombre. ¿Por qué? Porque yo para escribir tuve que ser un hombre, porque si hubiera sido una mujer nunca me hubieran publicado. Entonces explica, digamos, esta dificultad que ella tuvo, ya muy mayor, ella murió hace poco, para haber sido escritora, y se lamenta de que ella solamente llegó a ser un escritor, nunca pudo ser una escritora. Entonces, por eso fue que nosotros encontramos en la figura de la trans, digo él, porque según el estudiante era hombre o mujer, le poníamos el género masculino o femenino, entendíamos que ella el ejercicio que quería hacer, o sea, entiende su tránsito por la escuela y su tránsito por el título como una posibilidad de transicionar de ser arquitecto a ser arquitecto, que es como el experimento que ella fue, y para eso los textos que nos sirvieron de referencia para entender este personaje conceptual, pues fue los textos de Halberman y toda la gente que ha escrito sobre lo trans, ¿no? El otro texto que elegimos pues, es el de Fátima Mernissi, que como decía una antropóloga feminista marroquí, que hablaba mucho de estas cuestiones, etc. Y este es el texto de la trans, donde nosotros explicamos la importancia, digamos, de esta figura filosófica que permite entender nuestra realidad como una transición, que también es algo de muy difícil acomodo en las escuelas de arquitectura. Las cosas son o no son, la arquitectura es buena o no es buena, pero esta idea de entender un tránsito, algo que está dejando de ser una cosa para ser otra, nos cuesta mucho acomodarlo en la universidad de investigación que conocemos. Y por lo tanto, como decía, estos personajes pues, nos interesarán mucho. Y acabando, digamos, decía que el libro no contiene proyectos, aunque lo parece, no lo abre, parece que hay imágenes. Las imágenes siempre acompañan, sino que lo que hay son relatos de vida. Relatos de vida de antiguos estudiantes que 10 años después recuerdan o intentan dejar constancia de una memoria en la que lo sucedido se reduce a unos pequeños fragmentos que recomponen una historia de sus subjetividades, de las cuales ellos y ellas se cuentan en lo que son ahora mismo, ¿no? Y lo que es importante es que esas historias de vida, todas ellas, desplazan la centralidad de los disciplinados saberes disciplinares para dar cabida a un tipo de saberes menores, Braidotti, subyugado, Foucault, cuya legitimidad ya no viene garantizada por la institución desde arriba, sino por su disposición a ser movilizada, ¿no? Es decir, y vuelvo al principio, esta idea de poner al estudiante en el centro, en realidad, en este experimento o en este ensayo, lo que consiste es poner ese tipo de saberes que no son saberes disciplinares, que no son saberes disciplinados, que acaban siendo disciplinares, que son legitimados no por el canon, no por lo que dice la institución o lo que dice la arquitectura, sino por su capacidad de ser movilizados en el aula. Es decir, nosotros
lo que le pedimos a este tipo de saberes no es si son arquitectónicos o no, sino si pueden ser movilizados en el aula, es decir, si esa persona puede traerlos al aula y puede activarlos, ¿no? Y esa es como una manera en la que esos saberes puedan recuperar esa dignidad o puedan recuperar una nueva legitimidad para organizar las maneras nuestras de estar juntos en el aula, ¿vale? Y por eso pongo abajo el riesgo que comporta para la universidad, ¿no? De repente estás hablando de proyectos de título y de repente descubres que la arquitectura se lateraliza y lo que estos proyectos incorporan son otras cosas que se activan a través de lo que llamamos arquitectura, pero no está la arquitectura en el centro, sino que la arquitectura es solo un instrumento, que podría ser, como digo, la medicina, podría ser cualquier otro, en nuestro caso es la arquitectura, y que nos obliga a nosotros, además, como profesores y profesoras, también a lateralizarnos frente a esas historias de vida que se están convocando en el aula. Estas son las ocho historias de vida, son largas, o sea, son 8, y voy a poner unas imágenes del libro. El libro es un libro que se hace en bilingüe porque interesaba que se distribuyera en el mercado norteamericano, y entonces también el esfuerzo del diseñador era como camuflar esta especie de aburrimiento que viene a veces en los libros cuando el inglés está en una parte, el castellano en otra, entonces aparece como una manera de diseñar así. Estos personajes que aparecen aquí cortados nos permiten entender el capítulo, porque en realidad no son capítulos, no pone capítulo 1, 2, 3, 4, de manera que cuando cada capítulo acaba con la cultura contemporánea, en realidad es el comienzo del siguiente capítulo, es decir, como que todo hay una secuencia continua y solamente estas pequeñas pistas gráficas aquí nos permiten entender dónde estamos. Aparece la idea del subrayado, por ejemplo, los tipos de letra del inglés, utiliza una gráfica el inglés, el castellano utiliza otra, pero cuando cambia de capítulo esas gráficas se intercambian, ¿no? Para producir una mezcla y que no haya que estas separaciones se vayan cosiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el caso de las frufru, que son dos, que no lo voy a contar porque también aparecen cuestiones tecnológicas. Este es el caso de las frufru, que son dos personas que empezaron a hacer performance en la escuela. Esta es una performance que han hecho ahora en el Royal Albert Museum de Londres, es decir, bueno, son cosas que aparecen en la escuela y que luego van como abriendo de alguna manera trayectorias profesionales. Paula ahora mismo está de curator jefa en el MoMA de Nueva York, curator de arquitectura. Este es el caso de Verónica Francés, que algunos conoceréis de aquí, ¿no? Que está en Valparaíso acabando la tesis y que ella nos propone, es en pleno proceso de 15M, que el 15M, para los que no sepan un poco, como nuestro estallido social, que ocurrió en el 2014, me parece, y 2015, ya no me acuerdo, y entonces ella nos propone irse, como proyecto de título, irse a Madrid a boicotear el sistema desde Madrid. Entonces, ellos ocupan una casa, se va con dos amigas, ocupan una casa. Ella fue una de las diseñadoras de la toma de las Torres Kío, son unas torres que en un momento se tomaron, y ella hace los planos, etcétera, etcétera. Y lo que hace es poner a disposición del movimiento 15M todos sus saberes disciplinares para ver si funciona. Ella dice, yo he aprendido muchas cosas en la escuela, pero yo lo que quiero es ocupar la ciudad, me voy a Madrid un año a ver si lo que yo sé hacer, que es dibujar y bla, 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 sirve para todas las nuevas prácticas, digamos, sociales que a mí me interesan, que son las prácticas subversivas contra la ciudad. Y entonces aquí se la ve también, ella hace un trabajo de destapiado, que exige también unos planos, exige unas tecnologías, y entonces, bueno, el destapiado son estas prácticas donde los bancos, cuando se quedan con las casas de la gente, les ponen muros de ladrillo para que no entren, entonces ellos por la noche van y las destapian, etcétera, etcétera. Este es otro estudiante que trabaja con unas casas que se está comiendo el mar por efecto del cambio climático, y entonces cómo acompañar la muerte y las ruinas sin necesidad, esta cosa tan moderna, de restituir o rehabilitar, ¿no? Cómo producir un proyecto de arquitectura de acompañamiento sin que de alguna manera eso conlleve una restitución. Y bueno, más cosas. Bueno, voy a intentar ser breve. Esta es una persona que trabaja con lo queer, esta es una persona que entiende, esta de aquí, que entiende de alguna manera las prácticas sexuales, es una persona homosexual que quiere aprovechar el proyecto de título como para poner encima de la mesa su condición sexual y también poner encima de la mesa este tipo de prácticas menores del sexo público, ¿no? No sé cómo se llama aquí, hacer sexo público, pero... Y entonces arranca de lo queer y arranca del pensamiento queer para elaborar toda una serie de prototipos para activar este tipo de cuestiones. Son 8 historias. Y también es importante decir que el libro no trata de proyectos importantes, porque también a mí hay gente que me decía, ¿por qué no habéis elegido el proyecto de fulanito, que es un proyecto que sacó una matrícula, un proyecto buenísimo? Y yo decía, ya, pues es que ese proyecto era buenísimo porque él es buenísimo, pero en realidad
sabíamos desde el primer día que era buenísimo, como esta gente súper brillante que ya sabe lo que va a hacer, pero que no nos alteró en nada, ¿no? Y en ese sentido también lo que descubría es que no son proyectos importantes, sino que lo que se trata, lo que tenemos que hacer nosotros como académicos es construir la importancia de los proyectos. Es decir, que casi cualquier proyecto tiene una determinada importancia si le construyes el relato adecuado. Y esa importancia no tiene que ver tanto con enaltecerlo o decir este proyecto es buenísimo, sino construir el cómo ese proyecto puso en cuestión determinadas cosas que estaban operando en la disciplina o en la escuela. Es decir, que la importancia de estos proyectos, el relato que nosotros hacemos, no es que sean importantes porque son buenísimos, sino que su importancia viene, y las entrevistas se orientan hacia eso, de en qué medida estos proyectos nos pusieron a nosotros en riesgo. A nosotros y a nosotras me refiero como académicos, como profesores. Es decir, que también el libro hace el esfuerzo de situar la importancia en esa capacidad para cuestionarnos y en cómo nosotros reaccionamos, bien, mal, regular, eso ya cada uno lo puede juzgar, pero sí que situar la importancia de esos proyectos de reconstruir comunidad también y reconstruir universidad, ¿no? O sea, y para eso también tuvimos que hacer ciertos documentos para construir esa importancia en los cuales aquí aparecen los 8 proyectos y aparecen como aquellas frases o aquellos conceptos o conceptos que a lo largo de la entrevista se van repitiendo. O sea, son conceptos que el estudiante, casi como que el ex estudiante o la estudiante va repitiendo como un mantra, ¿no? Aquellas cosas que se le han quedado casi como una herida, ¿no? Casi como algo, y entonces aparecen estas cartografías que hizo Luis Villalba de aquellos conceptos y situaciones o palabras, ¿no? Que el estudiante también inventa como para poder explicarse y poder explicar lo que hizo, ¿no? Aparecen también estos índices cruzados de conexiones entre los distintos proyectos y ver cómo la palabra cartografía pues, es usada por distintos proyectos con sentidos muy distintos a los canónicos, etc., ¿no? Bueno, este es el índice final donde aparecen ya todo mezclado, aparece como los 8 personajes conceptuales, los 8 proyectos y las 8 referencias del mundo de la cultura contemporánea que, como digo, van transicionando y van pasando y que al final en el libro pues aparecen de manera, bueno, se disuelven al final en el proyecto, ¿no? Y nada más, bueno, eso también es importante, ¿no? Como decía al principio, el proyecto fin de carrera arranca como una situación en la que se consolida o se autoriza al estudiante a ser arquitecto porque su distancia al canon es corta, ¿no? Cuanto menos distancia al canon hay, mejor estudiante es uno, ¿no? Es decir, uno sanciona y si te alejas mucho está peor, ¿no? Te reprueba, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos interesaba más el trabajo, la idea de prácticas afirmativas o de Rosy Braidotti, que es una filósofa feminista, ¿no? Que explica esta necesidad de superar la negatividad del presente, no a través de la confrontación, que es algo que nos enseñó el pensamiento crítico, sino a través de generar situaciones especulativas que vayan mucho más allá, ¿no? Y que la dificultad que tenemos hoy en día en ese sentido en la academia es cómo evaluar cosas para las cuales no podemos trazar sus genealogías, es decir, cosas que están muy lejos de nosotros, que proponen, digamos, alternativas interesantes, pero que no sabemos medir cómo se van a hacer, ¿no? Cómo se van a poner en práctica, ¿no? Y esto desplaza mucho la evaluación hacia otro tipo de situaciones que para nosotros pues, son novedosas, ¿no? Y, por ejemplo, nos lleva a evaluar los trabajos por sus condiciones seminales, por su deshabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es un poco la tabla de proyectos de este primer plan de estudios de Alicante, son 800 y pico proyectos y el proceso que tuvimos de selección, de hablar de ellos, de negociarlos, de discutirlos y de cómo se van seleccionando. Y en ese sentido también decir lo que decía al principio, que el libro no trata de generar un patrón ni establecer una idea de cómo formar a los estudiantes para que sean buenos arquitectos y arquitectas, sino que desplaza el foco desde lo que la escuela hace con los estudiantes, que es de lo que siempre hablamos los profesores, lo que nosotros hacemos con los estudiantes, y el libro lo que intenta es desplazar el foco hacia lo que los estudiantes hacen con nosotros. Es decir, intenta construir la importancia de cómo nosotros podemos intentar que la universidad, en vez de venir de arriba abajo, que como nos vienen siempre las regulaciones, cómo nosotros alterar a la universidad desde lo que los estudiantes y las estudiantes nos están proponiendo con sus historias, que no entendemos porque son idiotas, etcétera, etcétera, y que nuestro trabajo también consiste en entenderlas, en construir unos marcos de entendimiento. Haciendo especial atención a los desplazamientos o quiebres que promueven, ¿no? A ese riesgo que decía al principio de, bueno, me está alterando, cómo construyo esa alteración en términos positivos, en términos afirmativos. Y bueno, estas son las 8 portadas. En realidad se trabajó con colores porque la idea es que cada uno de estos estudiantes elegía un color y ese color le llevaba a su libro, de manera que cada
estudiante de estos se compra su libro, regala su libro, que es el suyo de su color, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es la portadilla donde se explica también esta idea de lo poshumano, que en realidad nosotros nos adherimos a la idea de Braidotti de lo poshumano como un marcador histórico, no tiene que ver con esa deriva tecnológica, sino como un entendimiento que hay una multiplicidad enorme de prácticas y de perspectivas que ponen en crisis al sujeto eurocéntrico, blanco, racional, ilustrado, sobre el cual se construye la Universidad de Conocemos. Es decir, ese sujeto, ese hombre vitruviano de Leonardo da Vinci, el que en realidad está detrás de la imagen de Universidad del Conocimiento que arranca en el XIX. Y sin embargo, para ella lo poshumano tiene que ver con todas aquellas injerencias, aquellas perspectivas que irrumpen y que interrumpen, digamos, esta legitimidad proponiendo modelos alternativos de conocer, y dentro de esto pues estaría el pensamiento colonial, los feminismos, ecología política, antirracismos, etcétera, etcétera. O sea, por eso de ahí el nombre de lo poshumano, no en términos tecnológicos, sino en términos de todo, en el sentido de todos estos quiebres. Y el sentido de emergencia, lo que decía al principio, no es porque sea urgente, no sé aquí cómo se entiende la palabra emergencia, no es que sea urgente, sino que es cómo emerge, ¿no? Son cosas que van emergiendo en tiempos y que a nosotros como academia nos cuesta mucho reconocer como valiosas, ¿no? Son cosas que tenemos que hacer como el esfuerzo de entender lo que está pasando fuera de la universidad para entender lo que está pasando dentro en la voz de los estudiantes, etc. Y ya está, yo creo que esta es la última ya. O sea que con esto acabo y nada, pues ya abrimos el debate y gracias.